¿A qué hora llegaste hoy? A las 6, a las 5 de la mañana. Mucho frío. Frío, y la fila larga. Me molesta mucho el frío, pero igual uno lo aguanta porque tiene que hacer papel obligado. La legalidad y los trámites de la visa temporal no son fáciles para la comunidad haitiana. De madrugada, la calle General del Canto en Providencia comienza a tocharse, a cambiar el silencio de la noche por la bulla de miles de personas que, pese al frío, esperan una oportunidad de vida. Bocinas que intentan abrir el paso vehicular porque no es fácil. La regularización no da abasto a la Embajada de Haití y solo puede atender a 700 personas al día, que son miles, los que viajan de regiones para obtener su certificado de antecedentes antes del 23 de julio, fecha que se inicia la tramitación de las visas. Todos los días viaja gente de Santiago a Rancagua, todos los días. Tienes que hacerte el tiempo, que tu trámite. Hace solicitó un papel para que tenemos la visa. El nuevo trámite de gobierno que llega acá, entonces te exija a los haitianos que tiene un documento de allá en Haití, y por eso había tanta persona así. Que se contrasta con la soledad de estos negocios que en 2 semanas han visto cambiar su entorno y se organizan para que las autoridades implementen otro sistema más digno para los haitianos y que no interfiera en el flujo de clientes que hoy escasean en sus locales. La situación ha sido buena para nosotros, ya por un tema de ventas, ha bajado prácticamente un 80% en ventas. No puede ser que gente que viene a buscar una posibilidad, otra oportunidad, esté viviendo esta situación. Con esto es frío, no tienen baños para hacer sus necesidades. Ha disminuido mucho las ventas porque, claro, o sea, no hemos podido sacar la terraza porque apenas sacamos la terraza, a veces hay aglomeraciones y empiezan a discutir entre ellos. Carabineros ha tenido que implementar un resguardo con personal que apoye en creol. 10:30 de la mañana y los números ya están entregados para el día siguiente y la angustia vuelve a rondar entre las miles de personas que deberán regresar al otro día por otra oportunidad. Ese número de mañana, no hoy. No hoy. Es bastante complicado que comprendan porque en realidad todos se quieren atender ahora y esa es la necesidad, atenderse y hacer el trámite migratorio. La embajada está trabajando con personal que viajó desde Haití para agilizar el proceso y desde el gobierno están en conversaciones con municipios que puedan facilitar instalaciones para esta gestión. Hace poco tiempo estuvo el ministro de Extranjeros de Haití en Chile. Estamos en los puntos finales firmando un convenio donde nosotros podemos mandarle la lista de todos los inscritos, ellos los validen internamente y nos digan justamente quiénes tienen antecedente o no para facilitar el proceso del estampado. En los próximos días se informará si existe un nuevo recinto para estos trámites, que son el primer paso para gestionar la visa de trabajo que les permitirá comenzar una nueva vida en Chile.